todos los que tengan la oportunidad de ver esta grabación. Yo soy el doctor Enrique Vázquez Quintana y tengo como invitado hoy día 8 de febrero del 2005 a un urólogo muy prominente que ha practicado prácticamente toda su vida en Puerto Rico, aparte del servicio militar, el doctor Roberto Francisco Agustín Fortuño Carmona. Sí, señor. Tiene dos nombres, middle names, como se dice en inglés, y le damos la bienvenida a esta grabación, que es un ciclo de conferencias, de grabaciones que hemos estado haciendo en el último año, entrevistando a médicos prominentes del país, y de acuerdo a mi apreciación, pues usted obviamente cualifica para que lo invitemos y hablemos de su vida, de su ejecutoria y las cosas que ha hecho en la profesión y la aportación a la educación médica en Puerto Rico, en este caso en la especialidad de urología. Así que vamos a ir sobre su vida, su currículum vitae. Primeramente, ¿dónde nació, don Roberto? Yo nací en San Juan, en la barriada de Miramar, en Santurce, hace 77 años, 77. Agosto 11 del 1927. Muy bien. ¿Y los papás de dónde eran, los padres? Mi padre era de San Lorenzo, aunque bien jovencito, bien niño, se mudó a San Juan y se crió por acá. Mi madre era de Comerío toda su vida. ¿Y el papá qué estudió? Mi padre era ingeniero, constructor, dedicó casi toda su vida a lo que es ahora obras públicas, era un empleado del gobierno. Estaba a cargo de la división de carreteras y puentes. ¿Y estudió acá en Puerto Rico, en Mayagüez? Sí, él era un ingeniero práctico, se hizo trabajando aquí en Puerto Rico. ¿Y su mamá? Mi mamá no, mi mamá era una ama de casa, que toda su vida nunca salió de casa. Vino de Comerío cuando se casó a San Juan. Y se quedaron acá. ¿Y cuántos hermanos tiene? Tengo dos hermanos, uno mayor, Raúl, que es ingeniero, y mi hermano menor, Agustín, que es abogado. Es abogado. ¿Y los dos están aquí en Puerto Rico? Los dos están en Puerto Rico, sí. ¿Y cómo se llama tu esposa? Se llama Lilia Sánchez Romero. Ella nació y se crió en Ponce. También jovencita, vino a San Juan. Estudió dietética, nutricionista en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando estaba de interna en el Hospital Municipal de dietista, yo la conocí. Estos son los años 51, ¿no? En el 51, por ahí, en el 52. Muy bien. ¿Y entonces dónde estudiaste escuela superior? Bien, yo estudié mis grados primarios en la Academia del Perpetuo Socorro, aunque me gradué en la Central High. Cambié del Perpetuo Socorro a la Central High, nadie me lo quiere creer, porque la matemática y la química era mejor en la Central que en la escuela privada de mucho nombre que hay ahora. Y yo quería ser médico. Y varios de los que estábamos en la academia nos cambiamos a la Central y me gradué de la Central. Muy bien. ¿Y el bachillerato dónde? Estudié premédica en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, 3 años. A los 3 años me aceptó la Universidad de Chicago y empecé medicina con 3 años de premédica. Durante el curso de estudio de medicina, la Universidad de Chicago permitía tomar unos exámenes y me dieron primero el grado de bachiller en ciencia de la Universidad de Chicago. Y en el 50 me gradué de médico, el doctorado de la Universidad de Chicago. 4 años más tarde de haber empezado. ¿Terminaste en el 50? En el 50. ¿Y quién te pagó sus estudios? ¿Cómo se pagaban? Pues, los gastos principales corrieron por mi familia. Gocé de una beca de la Universidad de Puerto Rico, que me daban una cantidad, me daban $1,000 todos los años por 4 años, que
para entonces era suficiente para pagar la matrícula. Eso era del 46 al 50. Del 46 al 50, la Universidad de Chicago. Obviamente la matrícula no era tan costosa como debe estar ahora en No, de hecho eran 999 pesos. Sí, 333 por trimestre, 3 trimestres. Entonces, para vivir allá, tu familia que te aportaba para los restos de los gastos, libros, vivienda, viajes, que no eran muchos entonces. Sí, había que quedarse más tiempo de... Sí, no, uno venía una vez al año. Sí, mucho dinero para viajar. Para viajar. Y entonces después, ¿qué hiciste? ¿Viniste a Puerto Rico? Terminé Chicago en junio 8, me gradué y el 1 de julio empecé de interno en el hospital municipal de la capital, el hospital municipal de San Juan. Parada 22 en Santurce. En la parada 22, que en ese momento se estaba cambiando a hacer el taller principal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, que acababa de abrir en ese año. El mismo año que te el mismo año, médico. exactamente. Entonces, ¿sí te internado allí? Internado, y empecé, yo estaba en la reserva del ejército y existía la guerra de Corea y estaba esperando que me llamaran. No sabía qué iba a pasar, y solicité a la residencia de cirugía general y me aceptaron. Hice un año de cirugía general y en eso me llamó el ejército y me activó. Entonces interrumpí. Tuve 2 años en el ejército y al terminar el ejército empecé como residente de urología en el mismo hospital. ¿Esto fue 52 o 54? 52, 54, exacto. 52, 54. ¿Y dónde estuviste? ¿En qué frente de guerra? Estuve en Corea. Primero me asignaron aquí a Ponce, tuve unos meses, y entonces me llamaron, me enviaron a Corea. Me acuerdo que solicité que me pusieran el 65 de infantería, y me acuerdo que este general médico nos regañó, habíamos 2 médicos que los dos querían el 65. Que queríamos el 65. Y me dijo, yo no puedo mandar a todo el mundo a 65, si a todos los puertorriqueños quieren allá, pero lo voy a mandar a otro. Me mandaron al regimiento 15 de infantería, donde estuve 1 año en Corea. Y en esa época estuviste en el hospital, no había hospitales. No, yo estaba en un batallón de infantería. Lo que se llama un aid station, un battalion surgeon, era el trabajo de nosotros. Y cuando llegué estaba todavía activa la guerra, cogí los últimos 6, 7 meses de la guerra de Corea. Se acabó en 55 la guerra, ¿no? No, se acabó en el 53. 53. Pero quedaban todavía algunos residuos. Sí, no, estuvo activo. De hecho, los últimos meses de la guerra de Corea fueron bien activos, porque estaba tratando las dos partes estaban tratando de establecer una línea para el cese de fuego y vi bastante movimiento. ¿Y tuviste que participar en curar heridos? Sí, no, estaba... americanos y todo. Estuve en una de las esos más conocidas, la batalla por el Harry Hill, que se llamaba, donde en casi 3 días traté sobre cerca de 1000 heridos y 150 muertos en aquella área. La conquista de una colina. Por la conquista de una colina que hoy ni saben dónde están. No tiene ningún valor. Sí. Así es la vida. Entonces regresaste después de la guerra, pero en la guerra tuviste unas condecoraciones también. Bueno, por esa acción de Harry me dieron la estrella de bronce. Y una cosa interesante, por un tiempo el batallón de griegos se quedó sin médicos y me asignaron al batallón de griegos y me dieron un título de teniente honorario de las Fuerzas Expedicionarias Griegas, que yo lo tengo en casa. Sí. Bueno, pues esa guerra participaron otros países, obviamente, además de Estados Unidos, igual que en Vietnam. Y entonces, después de la guerra, las condecoraciones, vuelves a Puerto Rico en 54. Volví en 54, en julio 1 del 54, que me licenciaba, pues empecé. ¿Ya estabas casado?
Sí, me casé al entrar al ejército, Sí. creyéndome que me iban a dejar aquí, porque me habían asignado a Lossy Field, que era que se llamaba, en Juana Díaz. Me casé y a los pocos meses me sacaron de aquí. O sea, cuando estabas en la guerra no tenías ningún hijo todavía. No tenía No hijos, tenías ¿no? hijos todavía, lo tuviste después. Fue después. Sí. Regresé, estuve un tiempo en el ejército en Estados Unidos, Ajá, después. porque cuando regresé de Corea estuve 6 meses en Estados Unidos, en Luisiana y en Kentucky. ¿En Luisiana en qué sitio? ¿Ah? ¿En Luisiana en qué sitio? En Camp Fort Polk. Fort Polk. Fort Polk. Yo estuve allí también. Estuviste allí. Eso, No de muy grata sí, recordación, un ¿verdad? sitio bien aislado, bien lejos. Bien aislado, bien lejos de todo el mundo. Fort Polk, Luisiana. Fort Polk, Luisiana. Sí. Entonces era Camp Polk, pero Ajá. lo subieron de grado. Es que lo cerraban y lo abrían de acuerdo a la queja. Si había mucha queja, lo abrían, si no lo cerraban. Después estuve en Kentucky con la unidad, una unidad de paracaidistas. Yo no era paracaidista, ¿verdad? Pero era una unidad de paracaidistas. Y ahí me licencié. Había solicitado una posición en la residencia de urología y el doctor Luis Sanjurjo me aceptó. Y empecé el 1 de julio del 54 como Era eso, en el municipal, hospital municipal de San. Esa fue la primera residencia de urología en Puerto Rico, ¿no? La primera residencia que había empezado 2 años antes, el primer residente fue Benigno Rodríguez Lucas. La residencia empezó sin aprobación, pero Sanjurjo convenció a Benigno que solicitara. De hecho, yo solicité también, pero en eso me ofrecieron la de cirugía y yo me fui a cirugía y Benigno se fue a urología. Y para el 54, cuando yo empecé, la aprobaron y la aprobaron retroactiva. Benigno no tuvo problema ninguno. Y en el 54 yo empecé de residente de urología, solo porque Benigno lo habían llamado para el ejército. También. Y no cogía más que 2 residentes. Sí, sí. Y yo estuve solo un año hasta que Benigno regresó. Entonces, esa residencia, entiendo que Luis Sanjurjo fue el primer urólogo que tuvo Puerto Rico, ¿o había antes urólogos? No, en Puerto Rico había urólogos antes. Sí. La urología en Puerto Rico es reconocida desde el principio del siglo XX. O sea, había servicios de urología. Estudiaban fuera, obviamente, uno había aquí. Sí, estudiaban fuera. Bueno, había en aquella época muchos se hacían, se entrenaban ellos mismos, y lo eran reconocidos. Eso era. Lo importante era que se dedicaban, ¿verdad? Estaba don Esteban García Cabrera, desde principios del siglo XX. Después el padre, el abuelo de los doctores Ferrer, era un urólogo reconocido, tenía su servicio en el presbiteriano. Y en el hospital municipal había un servicio de urología, siempre lo ha habido. El doctor Sanjurjo fue de los primeros en coger los boards y tener los boards, aunque no fue, había el doctor Pablo Curvelo tenía los boards primero que Sanjurjo. Y estaba Mejías Casal, que también tenía los boards en urología, entrenado en Francia, ¿no? Luis Sanjurjo estudió en Francia, y su entrenamiento en urología fue en Francia también. Llegó aquí como en 1935, por ahí 36. Entró al ejército aquí y era jefe de urología de Rodríguez Army Hospital. Sí, y cuando se acabó la guerra, pues entró al municipal, al servicio de urología. El jefe era Agustín Rivera Dueño. No, Rivera Dueño no, perdón. Ay, Virgen. Ahora no, se me olvidó el nombre. Era Dueño uno de los apellidos. Mújica Dueño. Agustín Mújica Dueño. Y él, Mújica Dueño, murió bien joven y Sanjurjo se quedó de jefe. Y fue el que organizó
la residencia de urología. Lo que conoce de Sanjurjo, ¿ese fue para Francia? ¿Sabía mucho francés? O? Sí, no, seguro. Sí. No, ¿de cuándo fue? Cuando terminó, supuestamente sabía muchísimo. Igual que... Sanjurjo, yo creo, no creo que supiera mucho. Ellos lo que hacían, aquí habían el doctor Mejías Casal también estudió en Francia. Y habían varios que estudiaron en Francia, era uno de los sitios preferidos. Se iban allá y aprendían a la fuerza el francés. El Sanjurjo sabía varios idiomas, sabía francés, y después naturalmente aprendió sabía inglés y español, ¿no? Y el portugués y el italiano le fue fácil. Ya el mayor empezó a estudiar alemán. También. Y yo siempre le preguntaba por qué estudiaba alemán, y uno de los amigos me dice, para poderle hablar al Mercedes de él. Y en los últimos años de su vida se fajó con el griego, porque él se iba a Grecia y se pasaba unos meses todos los años. Sí. Allá. ¿Él dejó hijos? Sí, tuvo un hijo, Luis, igual que él, que murió joven. Entonces, era abogado. Esa residencia fue la primera en Puerto Rico, entonces urología, ¿no? Sí, fue la primera y fue la única por muchos años. Sí. Graduaba uno por año. Al principio uno cada 2 años, después uno por año, y se quedó en el hospital municipal. Cuando la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Medicina, se separa del municipal, se sale del taller del municipal y empieza el hospital universitario acá, pues por razones que yo nunca he entendido bien, Sanjurjo no quiso mudar su residencia acá. Pudo haber dejado un taller un servicio allá y otro acá, pero él no quiso. Él y el doctor Frank Rafucci pues no se pudieron poner de acuerdo, y después de un par de años que no había residencia en la Universidad de Puerto Rico, el doctor González Flores, Bernardino González Flores, comenzó una residencia. ¿Y había estudiado allá también? González Flores había estudiado con Sanjurjo, fue el tercer residente. Empezó una residencia en acá. Y como por 4 años se corrieron 2 residencias simultáneas. Ambas en el centro médico, porque ya el municipal se había mudado para acá. ¿Ves? Sí. En eso, pues, Sanjurjo se retira del municipal y me nombraron a mí jefe de urología del municipal. Yo estaba aquí en el centro médico. Sí, yo estaba con Bernardino, yo era de la facultad de Bernardino, en la residencia nueva. Sí. Entonces, cuando Sanjurjo se retira, me hacen a mí jefe, y ese mismo año juntamos las 2 residencias. Se integramos bajo la Escuela de Medicina y bajo Bernardino. Bernardino, pues, en eso pues empezó con su otra escuela de medicina. Parió, como yo le digo, la Escuela de Medicina que le decían entonces de Calley, y él se fue para allá y a mí me hicieron director de la escuela. ¿En qué año fue eso? Ay, me has hecho una pregunta, ahí está, en la lista del... Fue como 84, en el 64, 67. Estuviste muchos años de jefe también, ¿no? Sí. ¿Y quién te sucedió a ti después? No, llegué ya a los 60 y pico de años y decidí que otro debería de ser el director de esta cosa. Me quedé en la facultad en pediatría, que era la rama favorita de la urología mía, siempre fue la pediatría. Me quedé de director de pediatría, de urología pediátrica, y el doctor Antonio Pura asumió la jefatura de la residencia. Pero yo me quedé varios años más,
hasta los otros días casi, Sí, hasta hace poco. hasta hace poco. Porque veo que Pura todavía te reclama y te llama para que le ayude en algunos casos grandes. No, sí, más bien en cuestiones administrativas, en conferencias, cada vez menos, ya estoy... Ya estás retirado completo. Ya me retiré completo de la práctica. Privada y todo. La oficina privada y todo, unos meses para acá. Pero después que te retiraste de la escuela, tuviste varios años también en privado, ¿no? Tuve, sí, yo mantenía una práctica privada bien limitada en el área de Pavía, donde tuve la oficina todo el tiempo, y me quedé con eso. Y entonces, bajo tu jefatura, ¿cuántos residentes graduaban por año? Porque cuando yo asumí la residencia, habían 5 residentes por año. 5. Terminaban 5. Al unirse el municipal y el universitario, el municipal tenía uno por año y el universitario tenía 3. Los dos juntos aprobaron 15 residentes, 5 por año. Cuando yo asumí la jefatura de la residencia, me di cuenta que era demasiado. Estaban tenían que ir a Caguas, y estaban en el oncológico, que estaban un poco regados reduje gradualmente 1 por año, le fue quitando 1 por año hasta que llegué a 3 por año. 3. Y lo corrí 3 por año y eliminé varios hospitales también. Nos quedamos municipal, veterano, universitario, y puse el de Carolina, que era nuevo entonces. Y el pediátrico también, ¿no? Y claro, y pediatría, que entonces no era hospital en sí, sino era un servicio era un servicio separado, después fue hospital. Sí. Sí. ¿Y eso ha cambiado? ¿Ahora cuántos terminan? No, eso ha cambiado, ahora lo redujeron a 2 por año. 2 por año. Hace ya hace más de 7 años que lo redujeron a 2 por año. Se aumentó el número de años de 3 a 4, y eso que estamos ahora, 2 por año. ¿Y la reducción a qué obedece? ¿No había un suficiente volumen o...? Eso vino del comité de acreditación, no fue, esa no surgió de aquí. La de 3 a 2, la de 5 a 3 fue una iniciativa nuestra, pero esa fue de allá. Hay un movimiento en Estados Unidos de reducir el número de residencias, y a casi todas las residencias le quitaron posiciones. Y de hecho cerraron un número grande, le quitaron aprobación a un número grande de hospitales. Y eso, ahora se gradúan 2 nada más. Sí. ¿Eso posiblemente no es suficiente para la población de Puerto Rico? Yo creo que no. Una de las cosas que yo me entretengo es, yo tengo en mi computadora una lista de todos los urólogos que han trabajado en Puerto Rico. ¿Dónde están? Los que se han muerto, los que se han ido, los que se han retirado. Y tengo las edades de ellos, y casi un 35% están llegando a los 60 años, o están en 60 o más de ellos. Y con 2 al año... No necesariamente. Digo, puede haber una escasez importante en unos 10 años. Y simultáneamente la población envejeciente va aumentando. Está aumentando, la población de Puerto Rico sigue aumentando. Que van a tener problemas de próstata y todo tipo de problemas urológicos. En una conferencia que di hace 2 años hablé sobre eso, de que existe peligro. Y algunos se van de Puerto Rico, también llegan de Estados Unidos. Afortunadamente en los últimos años ha habido varios jóvenes que terminaron en Estados Unidos y han regresado. Ha habido una inmigración, pero antes de eso hubieron emigraciones. Sí. Varios de los egresados de nosotros están en Florida y en Nueva York trabajando. ¿Y qué talleres usa ahora el programa, según tú lo conoces? El programa de ahora está el centro médico, el hospital universitario, está el hospital de veteranos, que es uno de los importantes, y va a Pavía, al hospital Pavía,
que eso lo trajo el doctor Pura, y está usando, entiendo, no entiendo bien cómo, el hospital municipal otra vez pasan visitas y hacen alguna cirugía allí. Pero no están de lleno, no están a tiempo completo ya. O sea, la explotación, por ejemplo, por Hospital Pavía le provee un volumen adecuado que no tienen acá. O no. Sí, Pavía es posiblemente el hospital privado que uno de los hospitales que más urología hace. Hay como 15 urólogos allí, ¿verdad? Hay muchísimos urólogos, sí. Todos los días hay sí. casos de urología. Sí. Es una buena rotación en la cuestión de volumen quirúrgico, ¿verdad? Y está expuesto al tratamiento de otra población de pacientes, sí. Quizás más exigentes, no sé si es verdad, pero que el sector público... La residencia está bien. Recientemente recibió una aprobación completa sin pero, o sea, sin fecha. Sí, sin ninguna deficiencia de señalamiento. Y no hace unos meses, sí. Sin deficiencia ninguna y sin fecha límite. Eso es bueno, habla muy bien del doctor Antonio Pura. Sí. Y otra cosa que las agencias acreditadoras están exigiendo es la tecnología, que estén expuestos a lo último de la tecnología, ya sea en cirugía general o en urología. Y en urología ustedes le piden que hagan este procedimiento laparoscópico, ¿no? Sí. Y ahí estamos teniendo algún problema. No creo que tengan todavía la experiencia. Sí. Y hay algunas áreas que son nebulosas. Por ejemplo, las operaciones de tumores de riñón o tumores de adrenal, que a veces lo hacen los cirujanos generales o lo pueden hacer los urólogos. Sí, eso es. Hay áreas dudosas. Por ejemplo, en adrenal, que le exigen que los residentes de cirugía también tengan una experiencia vasta, y los urólogos, pero no hay tal volumen. Puerto Rico, con 4 millones de habitantes, 4 millones. Pues aparentemente no tenemos un volumen grande en algunas lesiones, por fuerte o por fortuna, ¿ves? Pero que la agencia acreditadora le exigen a esos programas que tengan una casuística, un volumen operatorio respetable, para que los residentes, cuando terminan, realmente se sientan capacitados para hacer esas operaciones. No, eso es así. Hasta ahora pues nos han aceptado lo que tenemos, ¿verdad? Sí, no hay duda de que la adrenal, por ejemplo, hay muchos cirujanos generales, como tú, por ejemplo, que tienen esa experiencia y no hay razón por qué no la hagan, ¿no? Y como hay algunos urólogos que no quieren meterse en eso. Sí. Pero hasta ahora ha sido suficiente la exposición que han tenido para reconocernos no nos han puesto esa deficiencia, vamos a ponerlo así. Sí. Es interesante, esta agencia acreditadora son bien sagaces. Ellos dicen que ellos no controlan el número de especialistas, pero en realidad lo controlan, porque cuando te dicen, mira, usted no tiene suficiente volumen operatorio para graduar 5 residentes en tal disciplina, nada más que el volumen le da para 3. Obviamente están reduciendo. Seguro. Están reduciendo. Y lo importante es que aquí se cumpla con los mismos requisitos que tienen para residencia allá en el continente, ¿no? En Estados Unidos. Es lo que le permite a los muchachos intercambiarse, ir para allá y hacer otra subespecialidad, o quedarse por allá si quieren practicar en otro lugar que no sea en Puerto Rico. Y eso pues los hace a ellos que requerirnos las mismas exigencias desde el punto de vista de educación médica. Y yo creo que eso está muy bien que eso sea así. Han ocurrido otros cambios a lo largo de tu experiencia, ¿no? Desde residente en cirugía, después urología, después jefe de departamento, que has visto una serie de cambios en cómo se practica la medicina, ¿no? No. La urología que se practica ahora no se parece en nada a la que hacíamos en el hospital municipal hace 50 años, ¿no? Hay mucha la cirugía endoscópica ha aumentado grande, aunque nosotros teníamos experiencia porque los urólogos fuimos los primeros que empezamos a operar a través de
de un tubo, como decía Frank Rafucci. Ustedes son cirujanos de tubo. La cirugía de piedra ha cambiado por completo. La gran mayoría de las piedras pues se logran destruir con el litrotripto o sacar por medio de endoscópicos, ¿verdad? Así que en ese sentido ha cambiado. Los muchachos de ahora casi no operan cálculos. Por otro lado, ha aumentado la cirugía de cáncer de la próstata, porque en una época se hacía el diagnóstico de cáncer de la próstata avanzado. Sí. Cuando hacíamos el diagnóstico ya estaba más allá de la cirugía radical. Nunca se encontraba, o casi nunca se encontraba un estadio 1, que es el único que se puede, que se debe hacer cirugía radical. Y ahora no, ahora es al revés. Así que ha aumentado, por ese lado ha aumentado la cirugía. Y se ha mejorado el pronóstico. Y se ha mejorado el pronóstico. Y eso es por sonografía, ¿no? Sonografía prostática, además del examen rectal. Además del examen rectal, el PSA que nos alerta. La sonografía lo que ha ayudado más es nos permite que la biopsia sea más exacta. Nosotros hacíamos la biopsia ciega, palpando. Ahora no, ahora uno ve la aguja y ve una lesión sospechosa y tira. Pero la sonografía, como hacer el diagnóstico sonográfico, no es tan importante. O sea, yo miro un sonograma de la próstata y no te sé decir si tiene cáncer o no. Te digo que hay una lesión diferente, un área diferente, y puedo llevar una aguja a hacer la biopsia. El tratamiento de cáncer de próstata, ¿qué opciones tiene el paciente? Hay personas bien reconocidas aquí que han tenido cáncer de próstata, ¿no? Y han muerto. Muñoz Marín tuvo cáncer de próstata, ¿no? No sabría decirlo. Creo que sí, ¿Sí? Tuvo cáncer de próstata. No sabría. No murió de eso, pero entiendo que sí, que padecía de cáncer de próstata. ¿El tratamiento es quirúrgico o hay otras alternativas? No, el quirúrgico en el estadio temprano, una de las alternativas principales es la cirugía, aunque hay algunos creen en la radioterapia intensa, localizada, y en la braquiterapia, ¿verdad? Que es con agujas implantes de aguja, ¿verdad? Son los tres métodos. La mayoría de los urólogos creemos en la pero eso es el cáncer localizado. Una vez está fuera de la próstata, la cirugía radical es cero, ¿no? Y ahí entra la hormonoterapia, ¿verdad? La castración por inyecciones ya. No quirúrgica, aunque yo creo que va a volver a la quirúrgica porque los costos de la otra es increíble. Pero la hormonoterapia, la radioterapia en esos casos, y ahí estamos. Pero, ¿y ese cáncer sin tratarse dura mucho? Algunos. Es que hay cáncer de la próstata y hay cáncer de la próstata, ¿verdad? Hay individuos en que el tumor viven toda su vida con el tumor y no les pasa nada. Y otros que en 3 años se van, ¿ves? Y sabemos que hay una cantidad grande de cáncer durmiente, ¿verdad? Que son lesiones que están ahí, que pueden activarse en cualquier momento. Y por eso es que las estadísticas hay estadísticas de autopsia en que encuentran que el 75% de los hombres tienen cáncer de la próstata y solamente 5% tenían cáncer, 5% tenían cáncer activo, ¿verdad? Ese tumor, como el seno en las mujeres, que algunos son bien agresivos y otros son indolentes, que las señoras se operan y viven una vida prácticamente normal, y sin embargo en otros, particularmente en las jóvenes, son bien agresivos. Se cree que todos estos que están pequeños ahí pueden en cualquier momento activarse. Y si sigue aumentando el promedio de vida, la longevidad, pues es que algún día el cáncer de la próstata sea un problema de salud pública, ¿verdad? Imagínate, si hubiera mucha gente de 100 años, casi todos van a tener cáncer de la próstata. Por eso vamos a tener un urólogo
Sobre todo tenemos una reducción en el número que se gradúan, pero vamos a tener un problema ahí. Y lo que ocurre, por ejemplo, la residencia de urología, que fíjate, en los años 50 y pico había 2, ahora hay una y es única en Puerto Rico, o sea que esa residencia no se puede perder bajo ninguna circunstancia, su acreditación, porque tendríamos que mandar a los muchachos a adiestrarse a Estados Unidos, que sería una cosa ridícula, ¿no? Que se fueran para Estados Unidos o para otro país a adiestrarse en urología, cuando aquí están los pacientes, están los profesores, están las facilidades físicas y está todo lo necesario para mantenerla acreditada por muchos años por venir. Lo que pasa es que las residencias también se han puesto más exigentes. Como te hablé de tecnología ahorita, también son exigentes en las publicaciones, que hay que publicar una cantidad, y si publicas X cantidad, pues si no, son poquitos, publique más, y en cierto sentido son insaciables porque te llevan exigiéndote más y más y más. Y en tecnología, pues ahora se está hablando, y lo he visto mucho en urología, el uso de la laparoscopía. Además, en cirugía general se hace vesículas y se saca el apéndice y las hernias por la laparoscopía, pero en urología veo también que se hace para próstata. Y lo último en la avenida es la cuestión del robot, el llamado Da Vinci Robot, sí, para sacar la próstata. Y fíjate, en eso tengo que felicitar al doctor Pura, porque Pura ha tenido la visión de enviar muchachos a Estados Unidos. Los residentes que se gradúan aquí, le ha conseguido lugares en Estados Unidos para que se adiestren en la laparoscopía, y vino uno. Ya vino uno, sí, ya. En robotic, laparoscopic surgery, y entiendo que lo importante del robot es que el robot se manipula desde afuera, obviamente, y no tiembla, no tiene ni el temblor que puede tener un cirujano, que eso no es mucho, pero en algunas áreas, particularmente bregando con la próstata, ¿no? Que hay que preservar los nervios para que no haya impotencia y estas cosas. Y tiene una visión más directa, porque exacta, está con el laparoscopio, está mirando el nervio a pocos centímetros, ¿no? Sí, a distancia. Tiene más precisión. Más precisión en eso. En Puerto Rico todavía no sé que se haya comprado un robot de esto de Da Vinci, porque creo que vale $1 millón o $1 millón y pico. Pero eventualmente va a llegar la tecnología para primero los pacientes se beneficien y que el programa de urología siga acreditado completo. Igual que pasaba con la cuestión de las piedras, sacarlas por shock, que también le exigían, y aquí hay uno de aquí en el recinto, ¿no? Sí, los cálculos ahora casi siempre, si no se pueden romper, sí, por la razón que sea, por la litotripsia, pues se sacan a través o por el mismo ureter, o por una percutánea, cirugía percutánea al riñón, ¿verdad? Y es mucho más traumático para el paciente, mucho más fácil. Sí. Todos esos adelantos han sido beneficiosos. Y bueno, quería mencionarte otra cosa que observé en tu currículum vitae, que en un momento de tu vida, pasado reciente, tú estabas en un comité en el tribunal, en el Colegio de Abogados, no, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, sí. Eso fue una experiencia para mí muy importante, ¿verdad? Me nombran a este comité, el Comité de Reputación. Es un comité en que yo no lo sabía, los abogados antes de recibir su licencia, de jurar, los abogados juran en el Tribunal Supremo, los tiene que revisar la cuestión de reputación de ellos. Y yo creía que era una cosa de rutina, y no es así. Estos muchachos tienen que llenar un cuestionario que lo han hecho bajo juramento de todo lo que le ha pasado, a veces que lo ha denunciado la policía, y si han tenido problemas, delitos menores, lo que sea. Y hay algunos pues que sí han tenido problemas en algún momento de su vida con droga, por ejemplo, y tienen que probar que están
que han recuperado sus problemas. Algunos han estado en la cárcel, presos, ¿no? En el presidio. Y nosotros, ese comité que es todo de abogados, menos uno, que no puede ser abogado. Puede ser de otra disciplina. Cualquier cosa. Lo único requisito es que no sea abogado. Y a mí me nombró. Yo fui el primero cuando cambiaron ese reglamento. Y fue lo más interesante. Y cogía muchísimo tiempo. Teníamos vistas. Tenemos que revisarlos todos. Y cuando había algo de duda, llamarlo, entrevistarlo. Y hubo casos que se le negaba nosotros le decimos una recomendación. El tribunal es el que lo acepta o se lo deniega. Y fue interesante. Tuve 6 años. 6 años. 6 años, sí. ¿Y esa función todavía se delega? Todavía yo cuando renuncié, no acepté un nuevo nombramiento que era de 4 años. Pues nombraron a otro médico, el doctor Stover. Robert Stover. Psiquiatra, creo que todavía está ahí, no estoy seguro. Sí, tiene práctica en San Juan y está en la Escuela de Medicina todavía también. Sí. Y fue jefe de departamento de psiquiatría aquí por muchos años. De psiquiatría, sí. ¿Y cómo tú ves la cuestión de la práctica de la profesión médica en general en Puerto Rico y después entramos en la urología? ¿Qué idea tienes de la práctica de la profesión ahora? ¿Estamos mejor que antes, peor? ¿O tenemos otros problemas diferentes o qué cosa? Bueno, estamos mejores en ciertas cosas. Hay mejores hospitales. Hay hospitales con mejores que en una época... El equipo de tecnología ha mejorado marcadamente. Tremendamente. En una época el equipo que yo usaba de urología en el Hospital Papía lo llevaba yo. Tenía que comprarlo yo. Y el único hospital que tenía esas cosas era el centro médico, ¿no? Yo tenía que traerme a veces casos acá porque no los podía hacer en los hospitales privados. En ese sentido han mejorado considerablemente. Encuentro una burocracia terrible, aumentada. Yo creo que la razón... la paja que me rompió la espalda a mí fue cuando me pidió Pavía que trajera un certificado de buena conducta de la policía y yo me negué. Yo llevo 50 años en Pavía, fui jefe de urología allí y me negué a traer un certificado de buena conducta. Y todas las otras cosas que hay, ¿verdad? Se complica mucho. La profesión es la más regulada. Y entonces está regulada por completo. Cada vez para completar un expediente médico, cada vez hay más firmas que poner, más papeles que hacer. Y en ese sentido, lo veo mal. Y veo también la influencia que tienen los planes médicos. Están decidiendo casi lo que debemos hacer nosotros. Comenzaste a practicar los años 50, que te graduaste de médico en el 50 y haces residencia 54, 57, pues los planes ni existía Medicare, ni existía aquí... Había Cruz Azul. TPS estaría comenzando unos años después. Unos años después. El único plan grande que había era Cruz Azul. Ese era el único plan. Había unos planes chiquitos en ciertos hospitales que eran sus propios, eran unos planes de unos médicos que iban a un hospital, ¿verdad? Era Cruz Azul el único plan y era un % bajo, casi todos los casos eran privados. Claro. O médico indigente en el sector público. O médico indigente, sí. Prefiero la práctica privada, sí. Era privada, ¿verdad? Ahora pues no existen pacientes que no sean de planes, ¿no? Para todos los efectos. Y estos planes pues nos regulan la medicina, cómo practicamos, qué nos pagan aquí, qué no nos pagan. Sí, los honorarios están siendo fijados por las compañías. De Medicare para acá todo ha existido así, que ellos son los que fijan los honorarios. Contrario a otras profesiones
o otros oficios, si uno lo ve, primero va a tu casa y te dice eso vale 100 pesos, arreglar la tubería rota, y tú no puedes negociar, ni te voy a dar este papelito, a ver, te pago después, pues eso no. No es la de eso. No, está bien regimentado y casi guían. Los médicos se van a hacer ese tratamiento porque es más fácil, consiguen mejor paga a través y eso a mí no me gusta. Digo, yo no puedo vivir en ese sistema. Sí, eso es lo que distingue a un profesional de otro tipo de trabajo o empleado que está a sueldo. Según yo conozco, una definición de un profesional, una persona que primero estudia más que otras disciplinas, trabaja horas erráticas o irregulares, ¿no? Tienen un propio lenguaje, como los abogados, los médicos, los ingenieros, que hay que pasar un año o dos aprendiendo primero los términos, ¿no? En la escuela de medicina, los términos médicos. Y antes fijaba sus horarios, ya no los fija. Y que toma decisiones que son finales en el curso de una enfermedad, digamos. Pues el doctor tiene que decir, bueno, el tratamiento para eso es esto, voy a hacerlo, o no, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Pues esa es la definición clásica de un profesional y que tiene libertad de practicar donde quiera. Si me molestan aquí o me despiden de aquí, pues me voy porque tengo mi profesión y mis destrezas o conocimientos y los aplico en cualquier lugar del mundo, aquí o en Estados Unidos o en otro país, ¿no? Y eso pues se ha perdido y comienzan con los planes médicos. Sin embargo, el primer plan que tú mencionas, Cruz Azul, yo entiendo que fue creado con un gran sentido altruista del médico que aceptaba unos honorarios bien bajos reducidos para que la población de clase media en Puerto Rico y pobre pudiera pagar una prima de seguro que no fuera muy onerosa para su bolsillo y que tampoco saturara los hospitales que estaban surgiendo como hospitales de servicio público en Puerto Rico en los años 50 con Albona y la regionalización de Puerto Rico, y eso estaba muy bien y habla muy bien de ese grupo de médicos que crearon la Cruz Azul, y después el Triple S surgió con el eslogan de libre selección de médicos, ¿no? Sí. Porque la Cruz Azul a veces tenía los dispensarios y las cosas. Sí, la Cruz Azul era base de dispensarios mayormente. Sí, que se parece ahora a lo de Reforma. Sí. Porque están los IPA y están los SESCA y estas cosas que también regulan. Y yo supongo que tú recuerdas que en Pavía había unos grupos dispensarios por allí. Había un dispensario grandísimo, uno de los dispensarios más grandes. Sí. Y el médico que trabajaba en Pavía tenía que entrar a la Cruz Azul, porque esa era la mitad de los pacientes. O sea, los generalistas trabajaban en ese dispensario y referían a los especialistas. A los especialistas. Y los especialistas íbamos al dispensario. Bueno, podíamos escoger en hacer la consulta en la oficina o hacer la consulta en la oficina, referidos por o ir al dispensario mismo. Y yo lo que hacía era que iba un par de horas y me tenían 5 o 6 casos. Eso estaba en la esquina donde está el estacionamiento ahora. Donde está el estacionamiento. Y es que estaba. Y veíamos los casos. Entonces había que ingresarlos en Pavía. Sí. En ese sentido era un IPA. Se parece a lo que hemos vuelto a hacer ahora. Ahora, ¿no? Exactamente. Con la reforma de salud hemos dado una vuelta a un ciclo. Y caemos en el mismo lugar. Y así dice un filósofo que la medicina corre en ciclo, que nos toma creo que 50 años en establecer un sistema, 30 en sufrirlo, y entonces empezamos a cambiarlo otra vez. Empezamos de nuevo. No sé en qué etapa estamos nosotros, empezamos de nuevo. Estamos un ciclo. Y tú estás enterado también, porque está pegado a la academia, de la reducción de las horas de trabajo de los muchachos residentes, ¿no? Sí, ahí entiendo que es un máximo de 80 horas a la semana. Mira, yo fui de los, cuando empezó eso, yo era los que decía, me paré varias veces en el colegio de cirujanos, y que la última esclavitud que quedaba en el sistema de nosotros eran se llamaban residentes, y yo creo que está bien, y lo que hay que hacer es
estar seguro que esas 80 horas son 80 horas de provecho, ¿ves? Que no estén gastándolas en cosas que no sean para su educación, ¿ves? Eso conlleva que tienen que contratarle personas que los ayuden. Exacto, eso es lo que quería decir. De sacar los gases sanguíneos, escolta para llevar a los pacientes, personal auxiliar que busque las placas, que programe las operaciones, estas cosas para que el muchacho pueda estudiar y destacarse mejor. Seguro, y 80 horas de exposición, no son un montón de horas, es el doble de lo que trabaja. El doble de lo que trabajan los seres humanos normales. No, yo estoy de acuerdo completo con eso. Lo que tenemos que quitarle son aquellas obligaciones que no son para su beneficio de educativo. Y estaríamos bien. Hemos mejorado. Todavía no se ha evaluado realmente el impacto de esto en Puerto Rico o en Estados Unidos. Ha comenzado recientemente, pero lo sabremos en los próximos años. Y desde el otro punto de vista de responsabilidad profesional médica, que también se perfila como un problema ahora aquí en Estados Unidos, que no viviste en los años 50 y 60, ¿no? La cuestión de riesgo profesional, yo tuve suerte, en toda mi vida no tuve más que una demanda de ese tipo. Sí, yo creo que hay que hacer, yo también me he parado a decir, yo creo que hay algo básicamente malo. Están demandando casos frívolos y casos que yo sé que son de negligencia, no demandan. Digo, no entiendo bien por qué es eso. Tenemos que reinventar la profesión en ese sentido. Tenemos que nosotros sabemos, tú y yo sabemos que se comete negligencia profesional. Se está haciendo al tribunal que sea más riguroso en eso, y lo están haciendo, entiendo, el tribunal de médicos. Sí, tenemos que ser más rigurosos en eso. Y tenemos que resolver el problema de los peritos. Aquí hay un grupo de personas que usan esto de peritaje como una profesión, como un negocio. Están dispuestos a certificar cualquier cosa, ¿verdad? Y no importa que sea disciplina. No importa que sea la disciplina. Certifica o hace un informe de cualquier especialidad que conoce muchas veces cómo es que funciona. Y yo creo que está mal que los peritos sean del demandante o del demandado. El perito debe ser del tribunal. Exacto. Que llamen que ilustre al tribunal. Que ilustre a ti, que sea el juez que te llamen a ti. ¿Qué usted cree de esta cosa? Y tú le das la opinión al juez y te vas. Que no sea de una de las partes. A ti no te paga el abogado, ni te paga el abogado que demanda, ni el abogado que defiende. Y es que es como es, yo entiendo que es en la mayoría de los tribunales en Europa. Los tribunales es el juez. Y él es el que decide, y él es el que le paga, él es el sistema el que le paga. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en esa dirección, lo que pasa es que no ha habido la voluntad de llevarlo a cabo. Quizás como la legislatura tiene un predominio de abogados, ¿no?, de profesión, hay muy pocos médicos, ahora mismo no hay ninguno, yo creo, en este año, que conozca y que impulse una legislación y que sea aceptable para todas las partes, incluyendo al gobierno, porque fíjate que lo que vemos en la prensa es que el Centro Médico de Puerto Rico está saturado de pacientes, de ortopedia, de neurocirugía, cirugía plástica, obstetricia y ginecología, que son pacientes de alto riesgo que los médicos rehúsan ver en privado. Sí, los atienden aquí porque están protegidos por la inmunidad que le da el sistema. Sí. Pero aparte de eso, pues tenemos problemas serios en esa área. Y bueno, en general, yo te veo que tú estás satisfecho con lo que has hecho en tu vida, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Estás tranquilo? Estoy bien tranquilo. ¿Te sientes que me siento bien? Has logrado hacer lo que te propusiste de joven? Y vi también tus publicaciones, tienes una cantidad significativa de publicaciones, básicamente de tu especialidad.
¿Algún tópico en particular que a ti te gustara más? Aparte de pediatría quirúrgica, de los tópicos que escribiste, de los temas que has escrito. Pues yo he escrito y estoy escribiendo de la historia de la urología en Puerto Rico, y tengo muchísimos datos que un día de estos los voy a acabar de agrupar, y el desarrollo de los diferentes urólogos como han venido y han ido. Y eso yo creo que va a ser importante, una publicación importante, pero tenerla en este año afuera. Escrito, sí. Y yo he dicho que la literatura médica se nutre de la literatura clásica y de la mitología griega. Por ejemplo, tú sabes que en cirugía, cuando hay un nodulito aquí en el cuello, se llama Delphian Node, viene del oráculo de Delfos, que predice el futuro, y eso es lo que predice que hay un tumor de tiroides acá abajo, ¿no? Y veo que urología, que mucha gente no sabe, ni algunos médicos que no sean urólogos, ¿no? Que Priapo, que es el dios del erotismo, y creo que era hijo de Apolo en la mitología griega, pues los urólogos, yo no sé quién puso el nombre, de priapismo, ¿no? A esa condición de una erección anormal, permanente, dolorosa, prolongada. Sí, exacto. Y veo que publicaste un artículo sobre ese tema en el pasado, ¿no? Del tratamiento de priapismo, sí. Y complicaciones de priapismo que causaron necrosis del pene y pérdida del pene. Sí, eso fue una publicación. No me dediqué mucho a esa rama de la urología. Inicié en Puerto Rico la inserción de prótesis penianas en caso de hiperimpotencia, porque me compraron el equipo en el hospital municipal y era el único que lo tenía. Y después pues eso se generalizó, pero no seguí con eso. Se está haciendo básicamente en los hospitales privados y en todos sitios. Sí. Y eso también ha evolucionado, no solamente a la inserción de la prótesis, sino a otros sistemas, ¿no? Sí, ¿no? Y está en otros, tenemos los esfínteres que estamos insertando. No, eso son una rama nueva de la... Esfínteres, pero que tienen incontinencia luego de próstata, ¿no? Después de cirugía de próstata. Así que esa es la causa más corriente, aunque hay otras. Sí. Hay casos de incontinencia neurológica que se puede usar ese tipo de prótesis. Todo eso han sido adelantos bien buenos que hemos visto en los últimos años. Y pues yo he observado por esta serie de grabaciones que estoy haciendo la evolución que han vivido los cirujanos y los especialistas, como el caso tuyo de urología, a lo largo de su vida, porque empieza una etapa con ciertas cosas que los muchachos jóvenes que llegan ahora, pues las dan por sentado, que siempre han existido, ¿no? Pero que 20, 30, 40 años atrás eso no era así de bonito, ¿no? Que no funcionaba la urología así de eficientemente, ni tenían los recursos y la tecnología para dar el tratamiento óptimo en muchas condiciones urológicas. Y eso pues ha mejorado marcadamente, así que pues yo creo que veo que estás satisfecho y que te sientes tranquilo con tu ejecutoria como médico y después como urólogo y como ciudadano de este país, y que has hecho una labor encomiable para los pacientes primero y para los residentes que has adiestrado aquí en urología, que son muchos y que te reconocen, al igual que los otros médicos, como una de las personas, uno de los baluartes de la cirugía en Puerto Rico. Muchas gracias, muchas gracias. Deseo el mayor de los éxitos. ¿Cómo no? Que sigas bien. Gracias. Okay. Bien.